máquina del tiempo del telescopio James Webb, incluso ya tiene un ambiente distinto, es porque nos vamos a ir un poquito lejos, ¿verdad? No solamente vamos a ir al cielo, algunos, otros iremos por el infierno, pero sí que vamos a ir en el tiempo incluso, porque precisamente hablar del telescopio James Webb no solamente hablar de imágenes, es hablar de tiempo, y la idea, como saben, del telescopio es llegar mucho más lejos que ninguno en el tiempo. A su vez quiere decir en el espacio, pero estos dos conceptos hay que explicarlos. Y para eso, pues tenemos aquí a este panel tan estupendo de científicos que voy a presentar ahora mismo para darle todo el tiempo posible. David García Gil, experto universitario en astronomía, técnico en física aplicada UNA, Universidad de Málaga, miembro y monitor de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Y una cosa muy importante, ven esa maqueta que hay aquí de la parte, vamos a llamarla óptica, aunque no sea óptica exactamente, del telescopio James Webb. Bueno, pues la ha hecho él. Y él además va a ser quien nos la explique, y con eso nos va a ayudar a entender todavía más el telescopio. También tenemos con nosotros a la doctora María Dolores Caballero García, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, al doctor Alberto Castro Tirado, Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, y de la Academia Malagueña de Ciencias, y al doctor Francis Villatoro, de Lenguaje y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Bueno, y entre ellos le van a explicar cosas que, bueno, yo creo que son sorprendentes. Y durante todo el panel, para que entren un poquito en situación, van a tener esta musiquita de fondo que nos va a ayudar a colocarnos todavía más lejos del espacio. Así que, sin más, va a comenzar precisamente David García Gil, explicándonos cuáles son las partes, por lo menos visibles, del telescopio James Webb. Adelante, David. Gracias. Bueno, pues lo primero que tengo que decir, ¿se me escucha? ¿Sí? Habla. ¿Sí? Bueno. Te van a dar un micro de mano. Ya es que llevamos ya no sé cuántas horas de programa y las baterías también. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Y nada, pues venía a hablar del telescopio. Me han invitado después con el resto de mis compañeros. Estoy muy orgulloso de sentarme aquí junto a ellos. Y nada, pues para comentar un poco la maqueta y qué es esta máquina del tiempo que ha dicho Javier, pues es un espejo, ¿vale? Lo que estamos viendo realmente ahí es un espejo, un telescopio especial que ve un tipo de luz que no podemos ver con los ojos, nuestro ojo. El telescopio espacial Hubble, que todos conocemos, es un telescopio que trabaja en el rango del óptico. Cualquier persona, si trajéramos este telescopio aquí, podríamos usarlo y poner nuestro ojo y mirar, por así decirlo. Este telescopio trabaja en una longitud de onda diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que vemos una luz que para nosotros es invisible y que tenemos el problema de que hemos tenido que sacar este telescopio al espacio porque parte del polvo de la atmósfera, el agua que hay en la atmósfera, nos oclusa este tipo de radiación. Y este tipo de radiación es muy importante para la astronomía porque nos permite ver más lejos y cosas que son ocultas. El nacimiento de estrellas, galaxias más lejanas, las primeras estrellas que se produjeron en el universo, ¿no? Y entonces, claro, nos hace falta un telescopio muy grande. Hemos lanzado un telescopio el 25 de diciembre del año pasado.
fue un éxito, se lanzó este telescopio al espacio, un reto entre la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y la europea. Y claro, pues un elenco de ingenieros se pusieron a investigar para ver cómo podemos mandar un telescopio de 25 metros de superficie al espacio y que llegue entero de una pieza y no se rompa. Entonces la idea fue pues hacer diferente, me pongo de pie, hacer un telescopio y que tuviese un espejo primario, que es lo que están viendo ustedes aquí, que es lo dorado, que está segmentado. ¿Por qué segmentado? Porque así tenemos la suerte de que si ha llegado un problema en alguno de los espejos, el resto del telescopio sigue funcionando. Entonces, otra oportunidad que tenemos es que cada uno de los espejos se puede mover independientemente. Tiene una serie de micromotores detrás, unos actuadores, y se pueden corregir, se puede calibrar, que es lo que hizo, ¿no? Y todo esto que he dicho fue metido en un cohete, en el Ariane, fue lanzado al espacio y se mandó al punto de Lagrange número 2. El punto de Lagrange es un punto en el cual hay un pozo gravitatorio, se mantiene en órbita. Entonces, digamos que se mantiene en órbita casi sin gastar combustible. ¿De acuerdo? Pesa unos 6.000 kilos aproximadamente, 6.200, 6.300, no recuerdo bien. Y claro, todo esto llegó plegado. Esto fue un origami, los ingenieros tuvieron que coger y quebrarse la cabeza. Ahora mismo está un poco plegado. Quiero que sepan que estos espejos que están viendo aquí, estos tres y estos tres que hay aquí, estaban plegados hacia atrás. No están plegados en la maqueta porque no he sido capaz de hacerlo, no me ha dado tiempo y tampoco se me ha ocurrido. Lo que sí he podido hacer es articular el movimiento del espejo secundario, porque la luz da aquí y si me... El espejo se plegó... Gracias, María. Eso que han visto ustedes se hizo en órbita completamente controlado desde Tierra. Esto se hizo a miles de kilómetros y lo que hizo fue desplegar el espejo secundario, que creo que se ve aquí, no sé si la cámara lo podrá enfocar. Entonces la luz da en el primario, rebota en el secundario y iría inclusive a un ternario, a un tercer espejo que estaría aquí dentro. ¿De acuerdo? Y de aquí pasaría a la parte de atrás. Esta parte de atrás es una caja, es un cajón donde están todos los instrumentos, que son 4, que son el NIRCam, el NIRSPEC, el NIRI y me falta uno, el MIRI y el ISIM, perdón. Son 4 instrumentos diferentes que estudian los diferentes rangos del espectro infrarrojo. ¿De acuerdo? Entonces, esta luz es tratada especialmente aquí y se transmite a Tierra a través de una antena. La antena no está aquí porque la maqueta no está completa. Esta parte sería la parte fría del telescopio, es la parte que no vemos desde la Tierra. Esto tiene un panel, que creo que quizás las imágenes la han podido ver, tiene un panel, un escudo, y ese escudo lo que hace es que le quita la radiación del Sol, porque la radiación del Sol, si le diera al telescopio y lo calentara, nos evitaría poder ver esa luz roja, esa luz infrarroja que queremos observar. Entonces el telescopio tiene que trabajar a una temperatura muy fría. Entonces tenemos que ponerlo de costado, tenemos que ponerle unas pantallas, unos escudos térmicos que se llaman, son 5 en concreto, que iban también plegados, enrollados y se desplegaron. Entonces lo que estamos viendo en la parte fría y la parte caliente irían esos escudos y lo que es el bus, en la parte de navegación, orientación y demás, que es lo que se vería desde tierra. Y esa antena de comunicación que he dicho antes iría, pues la que nos transmite todas esas imágenes, todos esos datos, que al día creo que son unos 60 gigas, creo recordar, de información en imágenes, que ahora el resto de mis compañeros pues irán comentando en profundidad. Y con esto le doy paso a mi compañera María. ¿Puedo? ¿Me escucháis? Vale. Bueno, yo me llamo María Caballero García y soy una investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Y he venido aquí a Málaga pues, para estar un rato con vosotros y contaros un poco acerca del telescopio Webb. Mi carrera ha estado enfocada en datos de telescopios en otras longitudes de onda, pero también en el óptico y en el infrarrojo, tal y como pillan los telescopios Webb y Hubble, tanto de NASA como de la ESA. El Webb es una máquina del tiempo. Este telescopio, llamado James Webb, debido al político de la NASA que le dio nombre a este satélite,
Es una máquina de tiempo que nos permitirá ver las primeras galaxias y las primeras estrellas. En una noche oscura y estrellada, cuando miramos el cielo, vemos alrededor de 2.500 estrellas. Las más brillantes, las más lejanas, están a unos 1.000 años de luz de distancia y la más cercana, Alpha Centauri, tan solo a 4 años luz. Al mirar a las estrellas, vemos el pasado, tal y como eran cuando se emitió la luz desde ellas. Pero como están muy lejos, esto puede ocurrir hace decenas, cientos y hasta 1.000 años según su distancia. Un tiempo que nos parece largo, pero que no es nada comparado con la vida de las estrellas, que puede ser de miles de millones de años. En particular, el Sol puede estar viviendo durante más de 10.000 millones de años y actualmente se encuentra en el ecuador de su vida. Tiene unos 5.000 millones de años actualmente, justo la edad del sistema solar aproximadamente. Las galaxias que vemos con telescopios en el cielo están mucho más lejos que eso. La gran galaxia cercana a Andrómeda está situada a unos 2,5 millones de años luz, mientras que la galaxia M87, de la que recientemente se ha observado el anillo alrededor del agujero negro central de esa galaxia, correspondiente con el chorro de materia y de energía, M87, está situado a unos 53 millones de años luz. Con el telescopio Webb esperamos ver tal y como eran las galaxias hace mucho más tiempo que eso, hace nada más que 300 millones de años después del Big Bang, es decir, a una distancia de 13.500 millones de años. Hubble podría ver este tipo de objetos tan lejanos, de galaxias tan lejanas, pero solo eran como unos 5 durante toda su vida, que han sido unos 30 años. En cambio, el Webb, nada más en sus 2 primeros meses de vida, ya ha detectado una decena de fuentes de tan solo unos 300 millones de años después del Big Bang. La distancia de una galaxia lejana se estima con el James Webb usando el desplazamiento al rojo, que es la ley que descubrió Edwin Hubble, un astrónomo de la NASA y que lleva su mismo nombre, Z, por 2 métodos, el fotométrico y el espectrométrico. El método fotométrico aprovecha el hecho que en las primeras galaxias se están formando estrellas y hay mucho hidrógeno que absorbe la luz ultravioleta por encima de la línea Lyman-alfa. Esta línea, que está en ultravioleta en el rest frame del laboratorio, a medida que esa galaxia se va alejando de nosotros, se va corriendo al rojo debido a esta ley de Hubble, y va al visible para las galaxias que están lejanas y al infrarrojo para las galaxias que están muy, muy lejanas, como las que está observando ahora el Webb. El Webb tiene 6 filtros en el infrarrojo en su instrumento NIRCam, con lo que las primeras galaxias se observan solo en algunos de estos filtros y no pueden ser observadas con el espectrómetro. Este método ofrece tan solo candidatos a galaxias lejanas, pues hay otras galaxias que, aunque estén mucho más cerca debido al oscurecimiento por el polvo circundante, emiten en el infrarrojo a pesar de no estar tan lejanas. Por eso hay que tener cuidado con los falsos candidatos o falsos positivos. El método espectroscópico, en cambio, es mucho más preciso y lo utiliza el instrumento NIRSpec a bordo del Webb, que permite obtener el espectro de hasta 150 objetos a la vez, es decir, es un espectrómetro muy, muy sofisticado. Para una galaxia lejana se pueden detectar líneas del hidrógeno y del oxígeno, que son las típicas que ofrecen las galaxias tipo núcleo de galaxia activa o quasars, para determinar su distancia de forma precisa y con muy poco error en la determinación de tiempo. Pero esto solo es posible hacerlo para las galaxias más cercanas, debido a que
para las galaxias más lejanas estas líneas no son tan intensas. Así, la primera imagen de cielo profundo que se observó con el Webb está localizada a 13.100 millones de años luz de distancia. Eso equivale a un desplazamiento al rojo de z igual a 8. Ese desplazamiento al rojo superior a 6 nos indica que esta galaxia está situada en plena época de la reionización, que es interesante a nivel cosmológico porque nos dice en qué etapa cosmológica estaba el universo cuando se emitió la luz de la estrella. También para observar a veces las primeras estrellas tenemos que aprovechar que la materia atraviesa cúmulos galácticos y este hecho actúa como lente gravitacional y amplifica la luz de dichas estrellas lejanas que de otra manera no podríamos observarlas. Es como una lupa. De esta manera, el Webb observó la estrella Earendel, que también fue observada por el Hubble, debido a este efecto de lente gravitacional. Debido a esta amplificación, fue posible detectar esa estrella, que es actualmente la estrella más lejana jamás observada, y está a un redshift de z igual a 6. Se estima que al ser una de las primeras estrellas que están en la época de reionización, que esta masa es muy grande y puede llegar a unas 50 veces la masa del Sol. Esto solo es posible en la época de reionización porque las estrellas entonces tenían muy poca metalicidad y se espera que eran muy, muy grandes. Pero también hay otras explicaciones que indican que podría ser tan solo un sistema binario constituido por dos estrellas que podrían sumar la masa de 50. Por lo tanto, hay un poco de controversia en el tema y esperamos que el telescopio James Webb lo pueda resolver. Sin lugar a dudas, Sin lugar a dudas, el telescopio Webb es una máquina del tiempo que nos va a desvelar muchas incógnitas y esperemos que tenga una larga vida, al menos como la que ha tenido el Hubble Space Telescope de 30 años de duración. Ya da. Le doy el paso el turno a Alberto. Yo me voy a poner de pie. Creo que se me oye bien, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos. Antes de hablar de este magnífico telescopio espacial, quiero dar la enhorabuena a Málaga. ¿Por qué? Porque justo hace 150 años, en 1872, se fundó la Sociedad Malagueña de Ciencias y estos días, empezamos ayer, y hemos continuado hoy y terminamos mañana. Ahí enfrente, en el restaurante de la universidad, estamos celebrando esa efeméride, 150 años de la Academia, ya se llama Academia, una sociedad malagueña de ciencias. Y la Academia Malagueña de Ciencias es la institución a la cual yo me honro formar parte como académico, es la institución que hace 50 años a su vez impulsó junto con otros actores la creación de la Universidad de Málaga, que cumple 50 años. Entonces, este 2022 estamos de esa doble enhorabuena. 150 años de la Academia Malagueña de Ciencias, 50 de la universidad. Y creo que eso es muy importante y tenemos que estar orgullosos de ello. Dicho esto, pues voy a hablar de por qué el telescopio Webb es interesante para observar planetas del sistema solar y exoplanetas. La verdad que esta máquina es la que los astrónomos estábamos soñando con tener desde hacía mucho tiempo. Yo, que llevo junto con la Universidad de Málaga y el Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigación Científica, de la que forma parte, casi 25 años ya, desplegando una red de telescopios por todo el planeta. Empecé en el 98 y estamos a punto en 2 semanas de mandar el último contenedor con el telescopio que nos falta, que va a Chile, a ver si somos capaces de instalarlo antes de Navidad y ganarle la carrera a otros países que están en esa carrera para desplegar esa red. Pues la verdad que este telescopio es con el que uno soñaba. ¿Por qué? Porque esta maravilla, además maravilla de maqueta, David, que has hecho, enhorabuena también, es un telescopio de 6,5 metros. Hay que compararlo con el telescopio espacial Hubble, que tiene solamente 2,5, y que tener 6,5 significa un área colectora mayor, con lo cual es capaz de tener, por un lado, más resolución angular, porque eso depende del diámetro, igual que las cámaras de nuestros móviles. Una cámara de un móvil nunca tendrá la resolución angular de una cámara convencional, porque el diámetro de una lente de una cámara convencional, de la de toda la vida, es
20 o 30 veces más que la de un móvil, ¿no? Por muchos megapíxeles que no quieran vender. Entonces, esto es importante por esa área colectora tan grande. Pero por otro lado, el estar fuera de la atmósfera, ya no fuera de la atmósfera como está el telescopio espacial Hubble, que está a unos 500 kilómetros o algo menos, dando vueltas 1 hora y media, ¿no?, alrededor de la Tierra, sino que están en el punto de Lagrange 2 a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, es la órbita soñada, el instrumento soñado, y nos permite observar además el infrarrojo. ¿Por qué es interesante el infrarrojo? Pues porque complementa lo que observamos de Tierra con el telescopio espacial Hubble, y porque el infrarrojo, sobre todo el infrarrojo medio, que se extiende hasta las 28 micras, no se puede observar desde la Tierra. Nosotros, por ejemplo, en Sierra Nevada, tenemos un telescopio con el cual podríamos llegar hasta 2,5 micras en longitud de onda, ¿no? Esto puede llegar hasta 28. Eso también nos permite complementar estas observaciones ópticas que hace el Hubble y otras como radio o como las que hacen satélites por encima de la atmósfera en rayos X y rayos gamma, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿por qué es útil que Webb observe planetas y busque esos planetas? Pues precisamente porque nos da una información adicional que no tenemos. Hasta la fecha, en estos pocos meses que Webb lleva operando, ha sido capaz de observar en nuestro sistema solar Marte, Júpiter y Neptuno. Neptuno, por ahí se ha visto alguna imagen ya, y la verdad que es una maravilla. En Marte, por ejemplo, ha visto tanto la parte de la emisión marciana reflejada, que es la luz del Sol reflejada, a unas 2 micras, como la parte, digamos, que ya es emisión térmica del planeta, donde se está viendo la señal de dióxido de carbono en Marte, ¿no? En Júpiter, lo que ha visto pues la estructura de bandas y la gran mancha roja. Por cierto, Júpiter, ahora cuando terminemos, y pueden ver lo que estará ya por ahí, el objeto más brillante del cielo ahora mismo, porque está en oposición, el punto más cercano a la Tierra desde hace 59 años, entonces merece la pena verlo porque está súper brillante, ¿no? Y a mí la que más me ha impresionado, la imagen más me ha impresionado es la de Neptuno, que ha salido por ahí alguna vez. Neptuno, la verdad que la visión de Webb nos ha revelado el sistema de anillos, que no lo veíamos desde que la nave espacial Voyager llegó a Neptuno hace ya más de 30 años, y nos ha revelado unas nubes altas de hielo de metano que son brillantes. La mayoría del planeta es oscuro en la longitud de onda del Webb, porque metano absorbe radiación, pero ese hielo de metano que forma nube alta sí se ve, y se ve zonas muy brillantes, ¿no? Aunque no se vea el color azul tan bonito que ve el telescopio Hubble en el óptico. Pero yéndonos más allá de los planetas del sistema solar, hace 30 años solamente conocíamos o estudiábamos en los colegios que había 9. Ya sabéis que uno ha quedado, digamos, relegado a segunda división, que es Plutón. Ahora mismo ya pues nuestros hijos estudian que son 8 los que hay en el sistema solar. Plutón pertenece a la categoría de planetas enanos, que así se llaman. Pero en estos últimos 30 años parece mentira que hemos sido capaces de desarrollar una tecnología tal que hemos podido clasificar y descubrir 5.000, más de 5.000 ya, planetas extrasolares en otras estrellas. Y hemos podido determinar sus masas, su órbita, e incluso cómo son, ¿no?, en comparación, si hay varios y cómo están distribuidos, ¿no? Entonces, esa capacidad que hemos hecho con telescopios en Tierra y con otros telescopios en órbita, como han sido Kepler y Plato, nos ha permitido ahora con Webb una cosa que es fundamental. Y lo que es fundamental es estudiar la atmósfera. La atmósfera. Para estudiar la atmósfera solamente se puede hacer cuando estos exoplanetas orbitan a su estrella madre y están en el mismo plano, de tal forma que nosotros vemos, cuando el planeta pasa por delante de su estrella, vemos como oculta la estrella. Entonces vemos una disminución de brillo durante unas horas de la estrella que tiene detrás. Justo en ese momento, cuando la luz de la estrella, digamos, atraviesa la atmósfera del planeta que está delante y nosotros estamos allí al fondo, es cuando podemos estudiar la composición de la atmósfera, porque vemos cómo la luz de esa estrella sufre unas disminuciones en algunas longitudes de onda, en este rango infrarrojo que ve Webb, que significa absorciones por gases que hay en la atmósfera del planeta. Entonces hay dos observaciones muy importantes que ya ha hecho Webb de 2 exoplanetas. Uno se llama, porque el instrumento que lo descubrió
está en las Islas Canarias, se llama WASP, es un instrumento de origen inglés, naturaleza inglesa. Descubrió 2 planetas, bueno, han descubierto cientos, pero 2 concretamente, uno se llama WASP 36 y otro es WASP 39 y otro es WASP 96. En WASP 96 ha descubierto agua en esa luz descompuesta en colores, en ese espectro, como llamamos los astrónomos, ha descubierto agua, y eso es importante. No es la primera vez que se descubre agua, porque agua ya también lo ha descubierto el telescopio espacial Hubble, pero en este caso el planeta donde se ha descubierto agua es un planeta que es más grande que Júpiter, pero tiene una masa menor que Júpiter. Es como si fuera un planeta Júpiter inflado. Es un tipo de planeta que no conocemos aquí en el Sistema Solar, ¿no? Y eso abre la puerta a que, con la sensibilidad que tiene Webb, en un futuro se pueda detectar agua en la atmósfera de planetas, digamos, más pequeños, incluso en planetas rocosos, como puede ser los que estamos buscando los astrónomos, para ver si puede haber signos de detectabilidad y de presencia de potencialmente que pudieran desarrollarse la vida allí, ¿no? Estamos buscando planetas habitables, porque lógicamente aquí no vamos a estar siempre y dentro de muchos siglos se supone que podremos y deberemos colonizar otros planetas. Y en el otro planeta que se me olvidó comentar, en WASP 36, ahí lo que se ha descubierto es dióxido de carbono, igual que en Marte también hay, pero en este caso en este es su planeta, y este dióxido de carbono es importante para determinar la composición entre la fracción entre la parte rocosa y la parte gaseosa del planeta, ¿no? Entonces ahora mismo Webb ha estudiado estos 2 planetas que son, digamos, gaseosos, pero en un futuro se espera que estudie planetas de 2 o 3 veces la masa de la Tierra, que ya sabemos que hay unos cuantos cientos, y ver si alguno de ellos tiene esa señal de agua en su atmósfera que lo puedan hacer potencialmente habitable si está a la distancia adecuada de su estrella, como está la Tierra del Sol, donde pudiera haber vida. Entonces, sabemos que si la distancia es lo que se llama la franja de habitabilidad, que es donde el agua puede coexistir en las 3 fases, sólida, líquida y gaseosa, en Marte no ocurre eso, ni en Mercurio tampoco, ese planeta sería un planeta candidato a buscar vida, y creo que Webb nos va a dar indicaciones de dónde poder estar esos planetas. Y sin más, ya os dejo con Francis, que nos va a mostrar otra facultad de Webb para poder estudiar la evolución de estrellas, etcétera. Como nos ha contado María, el Webb es una máquina del tiempo que nos permite ver las primeras galaxias y las primeras estrellas, pero también nos permite ver la evolución estelar, nos permite ver la vida completa de las estrellas. Por supuesto, una estrella como el Sol, que vive del orden de 10.000 millones de años, es prácticamente imposible seguirla durante toda su vida, pero lo que sí podemos hacer es ver muchas estrellas. Y cuando vemos muchas estrellas, algunas estarán naciendo, estarán en su cuna, otras estarán creciendo, estarán en la madurez, otras estarán envejeciendo, estarán a punto de morir, otras incluso ya habrán muerto como supernovas. Las supernovas es la manera en la que se reproducen las estrellas, porque de los restos de la supernova volverán a nacer nuevas estrellas. El telescopio James Webb trabaja en el infrarrojo y gracias a ello podrá estudiar todas estas fases de la evolución estelar. Las estrellas nacen, la cuna de las estrellas son nubes de polvo y gas neutro. Y como es neutro, es opaco a la luz visible. No podemos verlo. De hecho, muchas nebulosas, en las que sabemos que son cunas estelares y están naciendo estrellas, se observan regiones oscuras en el visible. Serán nebulosas oscuras. Son tan negras como, por ejemplo, esta bolsa de basura. Negras completamente. Alguna gente dice que son como agujeros cósmicos en el fondo de las estrellas. Pero lo que ocurre con un telescopio que trabaja en el infrarrojo es lo mismo que ocurriría con vosotros si alguno de vosotros tuviera una cámara térmica, una cámara que ve en el infrarrojo y mirara mi brazo. Veríais la señal que estoy haciendo con mi mano.
sin ningún problema, porque la luz infrarroja atraviesa lo negro de la bolsa. Y veríais que estoy haciendo este símbolo. Lo mismo puede hacer el James Webb. El James Webb puede atravesar esas nubes de polvo oscuras en el visible y observar las estrellas en sus primeros estados, cuando están naciendo, cuando están en la cuna. Eso nos dará información muy relevante, por ejemplo, de la formación de los discos protoplanetarios, de los primeros planetas en esas estrellas. Estas nubes, que son las cunas de las estrellas, han sido ya observadas por el Webb en una de las imágenes más espectaculares que hemos podido ver, el paisaje de Carina que habéis visto en alguna de las imágenes que se están proyectando. Las estrellas, una vez que han nacido, van creciendo, estrellas como el Sol, son estrellas que se encuentran en lo que se llama la secuencia principal y van evolucionando consumiendo el hidrógeno en su núcleo, lo van transformando en helio, hasta que llega un momento en que han consumido todo el hidrógeno y empiezan a consumir el helio. En esa época esas estrellas se inflan, el Sol le ocurrirá, se convierten en gigantes rojas. Las estrellas gigantes rojas tienen van pulsando porque su helio, que cuando lo van consumiendo, calienta también el hidrógeno que lo rodea y ocurren contracciones, expansiones que acaban expulsando materia. Y lo que se va formando es lo que se llama una nebulosa planetaria. Una nebulosa planetaria como la que ha observado el Webb en el Anillo del Sur, la nebulosa del Anillo del Sur, esa que veis como una cosa circular de muchos colores. Esas nebulosas planetarias la gigante roja va emitiendo, va perdiendo materia y va generando esa nebulosa, y lo que va quedando en el núcleo de la estrella poco a poco se va enfriando y acaba convirtiéndose en una enana blanca. Esas nebulosas planetarias acaban teniendo una estrella degenerada, un núcleo estelar degenerado, una enana blanca en el centro. Y eso lo hemos visto en esta imagen de la nebulosa del Anillo del Sur que nos ha ofrecido el Webb. El Webb nos está ofreciendo información muy relevante sobre cómo evolucionan las estrellas, sus diferentes fases. Esa información nos sirve, por ejemplo, para evaluar distancias cósmicas, conocer, por ejemplo, la física en detalle de las cefeidas o, por ejemplo, la física de las supernovas 1A, nos permitirá medir distancias con mayor precisión y obtener información cosmológica muy relevante. La evolución estelar no solo es importante para conocer cómo son las estrellas y cómo evolucionan, sino también tiene implicaciones en toda la astrofísica y la cosmología. El James Webb es una máquina del tiempo que no solo nos permite ver el pasado de las estrellas, también nos permite ver el futuro de las estrellas, porque al conocer la dinámica estelar, ver estrellas en diferentes estados de su vida, podemos llegar a comprender e entender el futuro de nuestra gran estrella que es el Sol. El James Webb, sin lugar a dudas, es una máquina del tiempo. Gracias. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta o así, pues decís a quién y os contestamos o os contestamos entre todos. Bueno, ya hemos llegado al final, pero sí vamos a, ya que estamos y que no hay otra cosa que hacer después de esto, podemos permitirnos el lujo de hacer unos minutitos más de preguntas del público. Bueno, creo que sin palabras, ¿no? Es decir, este tema a mí particularmente me parece apasionante y espero que ustedes también. Entonces espero alguna preguntita para que ya nos vayamos todos con un buen sabor de boca y decir, mira, encima hasta le han preguntado cosas, ¿no, Francis? A ver, por allí, ¿no? Venga, yo adelante. tenía una pregunta. Nosotros vemos las estrellas como eran en el pasado, pero ¿podemos de alguna manera saber cómo son ahora mismo? Digamos, predecir. ¿Quién contesta? ¿Contesto yo mismo? Sí, podemos predecirlo. Por fortuna tenemos muy buenos modelos. La física de las estrellas se ha estudiado fundamentalmente desde la década de 1920 y hay modelos muy buenos de la dinámica estelar. Obviamente a nivel de detalle hay detalles que todavía ignoramos y por eso los seguimos estudiando.
Hay muchas cosas del Sol, por ejemplo, que todavía no sabemos predecir. Por ejemplo, cuándo va a ocurrir una eyección de masa coronal que pueda acabar afectando a los satélites que rodean a la Tierra y puedan cortarnos las comunicaciones o la Internet. Pero eso son cuestiones muy de detalle. La física general de las estrellas la conocemos bastante bien y entonces, dada una estrella que observamos cómo era hace 1000 años, pues podemos predecir cómo será su estado actual. Las estrellas, dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentren, pues normalmente cambian muy poco, pero muy poco es durante miles de millones de años, cambian muy poco, y hay ciertos momentos en los que cambian relativamente rápido. Entonces podemos saber si una estrella está en un momento de cambiar rápidamente y en los próximos milenios o en los próximos cientos de años va a haber fenómenos interesantes asociados a esa estrella. Pero sí, con la astrofísica actual podemos predecir el futuro de las estrellas. Muchas gracias. Y tenía otra, Sí. algo más centrada en el James Webb. La luz que recibe el James Webb o que es capaz de captar en el infrarrojo, pero luego ¿cómo se pasa esa luz al espectro visible? Porque las imágenes que vemos están en ese espectro, ¿no? ¿Contesta David o...? Sí, puedo contestar, sí, no importa. A ver, no lo he dicho antes, los espejos tienen un recubrimiento, son de berilio, es un material muy ligero y muy resistente, y tienen un recubrimiento de oro. ¿Por qué el oro? Porque refleja el 99, creo que el 5 de la luz infrarroja. Esa luz rebota en los espejos y se lleva a los aparatos que hemos mencionado antes. Para poder verlo nosotros tenemos que hacer una traducción, no vemos eso, es una transposición para poder verlo con colores. Nosotros no veríamos esos colores porque somos ciegos a esas longitudes de onda. Lo que se hace por ordenador es una transcripción, ¿vale? Una simulación de cómo se vería eso si nosotros pudiéramos ver en ese espectro. Hacemos una simulación, ¿vale? Falso color. Sí, falso color, efectivamente. Sí, el James Webb ve la luz, pero no la ve en todo el rango del espectro, sino que tiene sensores en ciertas bandas de frecuencia. Entonces, como tenemos ciertas bandas de frecuencias, yo puedo hacer un mapa, es decir, pues las frecuencias, entre comillas, más largas, pues las coloreo con rojos, y las más cortas, pues las coloreo con azules, y las zonas intermedias, pues con colores amarillentos, verdosos. Entonces, hago una traslación de lo que veo en el infrarrojo al visible para que todos podamos disfrutar de la enorme belleza que estamos viendo en las imágenes del web, que son realmente espectaculares, son espeluznantes. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, allí al fondo. Adelante. Hola, buenas. Bueno, primero me ha parecido muy interesante la charla y mi pregunta iría personalmente dirigida a Francisco Villatoro, que fue profesor nuestro en la OMA. Bueno, es sobre lo que ha comentado de las nebulosas que forman los planetas, porque ha mencionado que se producen contracciones y dilataciones por reacción entre el hidrógeno y el helio. Entonces, por si podría explicar un poco a qué se debe y cómo se produce. Bueno, las gigantes rojas, quizás la más famosa es Betelgeuse, es una gigante roja que está en la constelación de Orión y ha sido muy famosa, por ejemplo, a principios del año pasado hubo un oscurecimiento de la estrella, más largo de la cuenta, más profundo de lo esperado, y después se levantó de nuevo la luz y volvió a la normalidad. Y eso se asocia, por ejemplo, a que pulsó, esa estrella tiene una dinámica oscilatoria y en una de esas oscilaciones soltó, echó fuera, expulsó una gran cantidad de gas y ese gas ocultó la luz de la estrella y por eso hubo ese oscurecimiento, ¿no? ¿Por qué ocurren este tipo de transiciones? Porque estas estrellas están consumiendo helio. El helio requiere una alta presión y una alta temperatura en el núcleo de la estrella para fusionarse en elementos ligeros más pesados. Pero claro, la estrella antes de consumir helio estaba consumiendo hidrógeno. Luego ha quedado hidrógeno aún sin gastar que rodea a ese núcleo de helio. Y claro, el helio está muy caliente, más que el hidrógeno. Luego parte de ese hidrógeno también se fusiona. Con lo que tenemos como un reactor nuclear de helio en el centro de fusión, rodeado de un hidrógeno que también se calienta. Entonces, esta dinámica acoplada entre estos dos fenómenos hace que de vez en cuando se expulse parte de la materia hacia el exterior. La reacción térmica que sostiene al helio no se mantiene de manera continua, como cuando se consume el hidrógeno, sino que se
va pulsando porque tenemos ese acoplamiento entre el consumo por fusión del helio y del hidrógeno. Con lo que en ese acoplamiento hay una dinámica oscilatoria que hace que las capas externas de la estrella vayan siendo expulsadas de manera periódica. No sé si Alberto lo podrá contar un poco mejor. Sí, lo que ha dicho Francis es correcto. En el caso de la gigante roja Betelgeuse, lo que ocurrió también es que, aparte de gas, se emitió una cantidad de polvo tremenda, y ese polvo realmente fue el que hizo que la luz óptica no pudiera atravesar esa capa de gas, y por eso disminuyó en el óptico. Si hubiéramos tenido hace un año Webb, prácticamente Webb se hubiera podido atravesar, ver detrás de ese polvo, y prácticamente hubiera visto poco efecto en la emisión infrarroja, ¿no? Así que, digamos, esa es una de las ventajas de Webb. Una cosa importante también en relación a la pregunta anterior es comparar imágenes ópticas del Hubble con imágenes del Webb. Y hay el Webb, en su afán por divulgar la ciencia, dedica una vez al mes, va a observar un objeto conocido que a lo mejor no tiene tanta relevancia científica estudiarlo, pero sí una belleza impresionante. Y este mes, que ya se nos acaba hoy de septiembre, ha observado una galaxia vista de frente, y yo he visto hoy mismo la imagen del telescopio espacial Hubble y la imagen del Webb, y son las dos, no tienen nada que ver una con la otra, pero las dos son bellísimas y el objeto es el mismo. Entonces, buscad en los navegadores Webb, imagen del mes, y cada mes se va a ir observando un objeto distinto, y son de una belleza tremenda, y a su vez distintos en el óptico y en el infrarrojo, y se ven distintas regiones físicas de emisión. Esa es la gran potencia de combinar los dos telescopios espaciales que tenemos ahora. Bueno, vamos muy mal de tiempo, pero todavía me atrevo a dejar una pregunta más. Si alguien quiere preguntar, a ver, que yo vea, ¿sí o no? Vale, si es una pregunta, por favor. Vale, yo iba a decir que fuera una pregunta corta, lo ha sido, y además que tenga una respuesta corta. ¿Te refieres nosotros cuándo vamos a ir a vivir al espacio? Bueno, me temo que actualmente ya hay gente viviendo en el espacio, los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, pero si te refieres a gente que no son astronautas como nosotros, seres así que no son normales, digamos, entre comillas, cuando podamos colonizar Marte, a lo mejor se podría pensar en una colonización de personas, establecer una base permanente allí o en la Luna. Se están pensando cosas de esas, pero aparte de personas que son los astronautas, lo veo complicado para este siglo, en todo caso para el que viene. Bueno, ella es pequeñita y puede que llegue. Está claro que nosotros Sí. no vamos a llegar. Venga, otra última. Pregunta corta, respuesta corta. Ahí, por aquí, por allí. Venga, vale. ¿Dónde está el micro? ¿Allí? Venga, la hacemos allí y después allí y se acabó. Que ya nos van a dar las 11 de la noche. ¿Cómo se hizo el James Webb? Anda, David, te toca. Pues mira, el telescopio se hizo, ha costado mucho trabajo, muchos años, mucha gente y mucho esfuerzo poder fabricar todo esto, porque esto que estamos viendo aquí sería puesto aquí casi como este escenario, porque es como una cancha de baloncesto, lo que es nada más que el escudo térmico, y el telescopio tiene 25 metros de alto. Cada espejito de esto que veis aquí tan chiquitito, pesa 20 kilos, que junto con los motores son unos 40 kilos. El espejo entero, si no recuerdo mal, pesaba 700 kilos. Es una estructura, luego todo el material que lleva es tremendo. El esfuerzo, el presupuesto se ha disparado. Se dijeron, creo que eran 500 millones en principio, y se ha disparado, porque es que, claro, a medida que vas adaptando, te das cuenta de que el material, diseño, todo eso hay que adaptarlo a todo, la causa, en fin, las eventualidades que han surgido. ¿Cómo metemos esto en un cohete que quepa, ¿no? Pues han tenido que plegarlo. Y a lo mejor eso lo estaba pensando en un principio. El Hubble pues se metió en un cohete y salió entero, salió de una pieza. Hubo que desplegar nada más que los paneles. Pero este señor es muchísimo más grande. Entonces, meter esto y hacer un origami con algo tan delicado, algo tan complejo, hace falta mucha gente
y mucho esfuerzo, muchos investigadores para que esto salga al espacio y encima funcione y funcione más que bien. La comunidad científica se ha sorprendido por lo bien que ha ido todo. Lo único que conozco que haya ido mal es que hay un pequeño rozamiento en un aparato, creo que era el NIRCam, un pequeño rozamiento en un motorcito, pero por lo demás funciona todo perfectamente. Hay un micrometeorito que ha dado en un espejo, si no recuerdo mal, creo que era este de aquí, que no se sabía que donde iba a estar en el punto de Lagrange no se esperaba que fuera a haber ese tipo de meteorito, pero no ha afectado prácticamente a la óptica del telescopio. Entonces el telescopio sigue funcionando y ha superado las expectativas de todo el mundo, ¿no? Y nada, pues eso, ha costado mucho trabajo, ha hecho falta mucha gente estudiando muchos años, ingenieros, físicos, matemáticos, para construir esta maravilla. Y nada, y está para disfrutarla y para aprender, ¿vale? Venga, pues micrófono para aquel lado de allí y ya la última pregunta, porque son ya las 11 menos 20. No hemos pasado muchísimo, pero bueno. Menos 20, sí. Ya puesto, ¿verdad? Venga, la pregunta, por favor. Creo que está apagado. No, ¿Se me está escucha? Sí, sí, perfecto. Vale, bueno, espero que sea fácil la pregunta para... Una cosa, como se la haga a Francis no nos vamos, lo sabes, ¿no? Bueno, pues, yo creo que me lo va a responder. Cuando vemos las estrellas más lejanas con el web, ¿cómo sabemos que esa luz tiene la antigüedad que nos dicen que tiene? Cuando tiene una estrella 5.000 millones de años, ¿cómo sabemos que tiene ese tiempo de vida? ¿Cómo sabemos que tiene esa distancia de nosotros? Bueno, contesto yo si queréis. Sí, he resumido, Francis. Hay una cosa que se llama el espectro. El espectro es como la huella digital de una estrella. Nos dice de qué elementos químicos está compuesta y la composición de una estrella la conocemos relativamente bien. Hay diferentes tipos de estrellas porque hay diferentes poblaciones de estrellas que tienen composición distinta, que depende de la nebulosa en la que era la cuna de esas estrellas. Pero en cualquier caso, cuando tenemos el espectro en detalle, y el web va a obtener espectro en muy alta resolución en la zona del infrarrojo, con ese espectro en detalle podemos reconocer muy bien la composición de la estrella y las líneas que observamos, ¿no? Es como una especie de código de barras. Vemos dos rayas juntas, vemos más tarde otra raya, después a cierta distancia otra raya, y sabemos reconocer los elementos químicos que están ahí. Pero claro, en el laboratorio en tierra, yo en mi laboratorio, en reposo, a velocidades muy bajas, en el momento actual puedo ver estos átomos dónde producen estas líneas. Pero ahora yo lo miro en una estrella y veo que esas líneas están en el orden correcto, tanto líneas de absorción como líneas de emisión, pero no están donde en el laboratorio yo lo he medido. Están como desplazadas, y de hecho están desplazadas en general hacia el rojo. Entonces, ese desplazamiento es el que me permite estimar la distancia a la que está la estrella. Las estrellas más lejanas, su luz ha llegado a nosotros y ha tardado un tiempo, y ese tiempo se ha corrido, se ha desplazado al rojo, porque bueno, el universo pues, está en expansión y esa expansión ha afectado a la luz. Entonces, por ejemplo, para ver las primeras galaxias las vemos gracias a una cosa que se llama el corte de Lyman, que es asociado a la línea Lyman alfa del hidrógeno. Pues en el ultravioleta se ve que hay un corte donde hay las primeras galaxias que tenían mucho hidrógeno se vuelven opacas por debajo de esa línea concreta. Pues por lo que vemos en las galaxias es que esa línea está corrida y aparece ese corte, por ejemplo, en el visible, e incluso aparece en el infrarrojo. Aparece en el infrarrojo en galaxias muy, muy lejanas, de hace 13.000 millones de años o más. Entonces, 13.000 millones de años, he dicho. Entonces, gracias al espectro, podemos hacer esas medidas espectrométricas, lo ha comentado muy bien María, y gracias a la situación del corte Lyman alfa, usando un espectro simplificado, que es lo que se obtiene con varios filtros, eso es lo que llaman las medidas fotométricas, podemos también hacer una estimación, grosso modo, de dónde está la galaxia. Así que mirando esa huella dactilar de la galaxia, ese código de barras de la estrella, podemos saber a qué distancia está una estrella, a qué distancia está una galaxia, con mucha precisión. Vale, hay un
una aportación de Alberto que quiere hacer a la pregunta que ha hecho antes el niño o niña, porque por la voz sabemos que es pequeñito, pero no que es, con respecto a la de vivir en el espacio, ¿verdad? O Sí, salir al espacio. Adelante. acabo de estar hace 3 días, esta misma semana, en un congreso de turismo espacial, en el cual han venido empresas americanas y de otros países, y ya se nos ha dicho que al menos ya hay planes por 2 empresas distintas para establecer lo que sería de módulo a módulo, lanzando módulo a módulo por cohete. A partir de 2025, la empresa, digamos, que lo va a hacer antes, la otra quizá todavía le queda, lo que sea primera estación espacial, digamos, comercial, privada, en la cual pueden ir científicos a hacer experimentos, pero también puede ir gente normal, como turista, que tenga las condiciones físicas para, digamos, llegar hasta arriba, que eso hay unas pruebas muy severas, pero se puede hacer, y que también tengan, lógicamente, el dinero para poder pagar ese billete. Estamos hablando de, me dijo un suizo que ha estado a punto de ir, pero no ha podido por la pandemia y tal, hasta esperar ir dentro de un año, que está hablando de unos 2,5 millones de euros por billete. Madre mía. Bueno, pero bueno, pues eso bajará, pero quiero decir que posiblemente se podrá ir al espacio, aunque todavía no se colonice la Luna y Marte, como ha dicho María, eso va a llevar más tiempo, pero por lo menos a un sitio intermedio que es una estación espacial como la que o sea, que teniendo dinero relativamente pronto, ¿no? Y salud. Y salud. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad que, bueno, para mí ha sido un placer pegarme toda la tarde aquí con estos paneles de científicos y cumplir con la labor al final de la Noche Europea de los investigadores, que ustedes les pongan cara y que sepan que son personas como nosotros, y que como nosotros pues tienen sus días buenos, sus días malos, unos son más simpáticos, otros menos, unos hablan mucho, otros hablan poco, ¿vale? Entonces son gente como nosotros que sencillamente está dedicada a labores de investigación en distintos campos. Y otro de los objetivos era pues precisamente que los conozcan, y otro es que entiendan la ciencia. Por eso dentro de la Noche Europea de los Investigadores existe Hablando se entiende la ciencia. Así que muchísimas gracias también a, no sé si alguien ha sido capaz de aguantar desde las 6 de la tarde que estamos, no creo. ¿Tú? Pues ya tengo aquí. Y el año que viene esperamos vernos aquí otra vez. Así que hasta el próximo año. Gracias. Enhorabuena.